Muy bien, entonces vamos a hablar de la teoría del color tal como es aplicada y como está representada en este equipo, que es lo que vamos a utilizar para la terapéutica. Primero recordemos del rojo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí la parte roja del espectro, que es la de menor longitud de onda. Antes de este están los infrarrojos, que lo que crean es un aumento de la vibración molecular y un efecto térmico. Luego pasamos a la luz visible. La primera parte es el rojo y vamos recorriendo el espectro de la luz visible. Es en primer lugar el color rojo, ahí lo estamos pulsando, pero dentro de esta modalidad también vamos a hacerlo desde ahora a pasarlo en terapia continua, es decir, que vamos a ponerlo en 0 y al pasar en 0 o al pasarlo a una alta frecuencia, pues el ojo lo va a ver como luz continua, ¿sí? Recordemos que por encima de 25 o 30 ciclos por segundo ya el ojo no alcanza a percibir la pulsación. Entonces aquí tenemos el primer primario por adición, que es el rojo. El segundo, que podemos afichar ahí, lo vemos en el equipo, aparece en el círculo del centro, el color que tenemos seleccionado, tenemos el verde, y aquí vamos a seleccionar el azul. Tenemos los 3 colores primarios. Ahora podemos seleccionar el blanco nuevamente. Quiere decir que lo vemos blanco, pero realmente este es un producto de la mezcla perfecta de los 3 colores primarios por adición. Una vez que lo hemos entendido así, ya vamos a devolvernos y a ver de dónde sale ese blanco. Aquí lo tenemos en la zona central y vamos a analizar esta combinación de colores, que es lo que nos interesa. Tenemos los 3 colores primarios por adición, el rojo, el verde y azul. Es la teoría RAB, que es la teoría del color que se emplea hoy en todos los campos, aún en la tecnología, en la medicina, en la cromoterapia, y es la que vamos a emplear. Es decir, nos vamos a salir de cualquier otra concepción del color que no corresponda a la de la ciencia clásica. Es decir, que los colores son realmente vibraciones, están caracterizadas por su longitud de onda y por su frecuencia. Nosotros tenemos en primer lugar los colores cálidos, el rojo y el amarillo. Tenemos un color intermedio que es el verde, y aquí en esta parte del espectro tenemos los colores fríos, es decir, que el verde establece el límite entre los colores cálidos o los de baja frecuencia y los colores entre comillas fríos, que son los de más alta frecuencia. Bien, ahora nos vamos a detener en esto, ¿sí? Miremos este que se forma aquí en el intermedio. Este es un color primario por sustracción. Entonces, si nosotros vemos la luz blanca, cuando a la luz blanca le quitamos el azul y dejamos solamente el rojo y el verde, obtenemos el amarillo. Quiere decir que el amarillo es producto de la combinación de 2 primarios por adición, que son el rojo y el verde. O dicho de otra manera, es producto de que le quitemos a la luz blanca el azul. Eso significa que el amarillo es no azul, y por eso también esta figura nos lo indica claramente, son colores complementarios, el amarillo es no azul. Eso es muy interesante porque, claro, cuando a mí me falta alguna de las cosas primarias, me enfermo. Analógicamente hablando, como la vida es luz y como todas las cosas emiten en el espectro electromagnético y también en las bandas que corresponden al espectro cromático entre el rojo y el azul, pues claro, si a mí me falta calcio, me falta un poquito de naranja, digámoslo así. Es decir, que me falta parte del espectro. De lo que se trata con esto es saber que la salud es integridad, es como la luz blanca, y cuando nos falta una parte del espectro, pues simplemente nos enfermamos. Eso nos va a servir luego para la terapéutica. Entonces, resumiendo, rojo y verde es amarillo, y amarillo es quitarle el azul al blanco. Por eso amarillo y azul son complementarios. Quiere decir que cuando al azul le agrego el amarillo me da luz blanca, o cuando al amarillo le agrego el azul, que es lo mismo, pues me da luz blanca porque le agrego al rojo y el verde el azul. Este equipo, también para protegerlo
especialmente de los niños o personas que no conocen de su uso, tiene un sistema de encendido que es muy lento. Y yo tengo que dejar hundido alrededor de 5 segundos. Es bien particular porque mucha gente dice me salió malo, porque es que no le enciende, pero es que hay que tener un poquito de paciencia. 5 segundos continuo para poder encender el equipo. Muy bien, entonces sigamos aquí, volvemos al tridosa, vamos a aumentar la intensidad aquí. Muy bien, aquí tenemos el tridosa y vamos a seleccionar otra combinación. Nos vamos a dar la vuelta aquí para tenerla exactamente abajo. Entonces aquí tenemos lo otro, tenemos dos primarios, el verde y el azul, ¿sí? Su mezcla da el cian, este bello color turquesa que vemos aquí, que tiene mucha relación con el sistema inmunológico. Cuando vemos el cian, pues ya concluimos simplemente mirando la imagen. El cian resulta de sumar el verde y el azul o de quitarle el rojo a la luz blanca. Por eso el cian es el complementario del rojo. Eso quiere decir que cuando pongo rojo más cian, nuevamente obtengo luz blanca. O también se dice, en teoría del color, que el cian es un no rojo. Y vamos a mirarlo aquí en esta otra, ¿sí? Este color magenta que es maravilloso, ¿no? Sobre todo porque es un color que está en resonancia con la zona prefrontal. Ya fue descubierto por Paul Noye hace muchos años en su teoría de la cromoterapia en auriculomedicina y la utilización de filtros de color. Entonces nosotros aquí tenemos la combinación del rojo y el azul, es magenta, pero el magenta es no verde porque es lo que resulta de quitarle el verde a la luz blanca y por eso son complementarios, porque su suma da luz blanca. Así que es una cosa muy sencilla, tenemos esto en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, ya no solo tenemos el color, las mezclas de colores como herramienta terapéutica que vemos en los cursos de cromoterapia en sintergética, sino que nosotros tenemos la posibilidad de pulsar el color y pulsamos el color desde 0 hasta 999 ciclos, ¿no? Aquí lo voy subiendo, ustedes observan, aquí todavía se ve, este es una frecuencia de 14, aquí estamos ya a nivel del sexto centro, es una frecuencia de 16, aquí estamos alrededor del tálamo y de los ganglios basales del cerebro, vamos subiendo de frecuencia. Aquí, por ejemplo, yo me voy a devolver, 23, vamos viendo cómo cada vez va siendo más imperceptible el pulso, la pulsación, todavía algunos alcanzan a percibir, estamos en 38, pero ya alrededor de 40 ciclos por segundo es casi imperceptible el pulso, ya estamos aquí a nivel de las frecuencias del barrido talámico en el sistema nervioso central. Y obviamente ya me va a subir más rápidamente porque a la izquierda, digo a la derecha arriba, si yo dejo hundido el dedo, voy mucho más rápidamente hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Aquí si dejo hundido el dedo en menos, miren cómo rápidamente va a aparecer la pulsación de los colores, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos cómo vamos cambiando la intensidad del color, ¿sí? Bien, entonces la intensidad, no, perdón, la frecuencia. Entonces podemos ascender de esta manera hasta, no lo vamos a ver, pero podemos ascender hasta 999. Podemos seleccionar unas frecuencias muy interesantes que corresponden a las oscilaciones de Schumann, por ejemplo las frecuencias entre 7 y 8 ciclos por segundo, o podemos seleccionar una frecuencia de 45 ciclos por segundo, es otra de las oscilaciones de Schumann, o podemos seleccionar la de 13, la de 19, la de 26, la de 33, todas esas son la de 39 oscilaciones de Schumann, o sea, cómo oscila el campo magnético terrestre, porque eso está inscrito en buena parte en nuestra fisiología. Entonces, por un lado tenemos la intensidad. El efecto del color pulsado es totalmente diferente al efecto del color continuo. El organismo se habitúa rápidamente al color cuando se da una información continua, pero cuando es pulsada el organismo no se habitúa, y esto tiene relación con todos los ritmos internos del organismo. Así tenemos frecuencias interesantes como la de 33 ciclos por segundo,
la de 40 ciclos por segundo. Hay altas frecuencias como las de 111, 222, 333, 444, que son armónicas. Hay frecuencias como la de 96 o 960 o 972 que vamos a estar utilizando continuamente. Entonces, por un lado tenemos esto, pero por otro lado, cosa que es bien interesante, el organismo está regido por la ley de los umbrales. Eso significa que a más no es mejor. A veces creemos que a más mejor. Eso es una concepción cuantitativa que viene de nuestra manera de pensar que las cosas se miden en miligramos por kilo, en unidades de superficie corporal, pero no es así. El organismo tiene ventanas de intensidad y frecuencia crítica por fuera de las cuales ya no responde. Es decir, es posible que con un pequeño estímulo yo logre un efecto superior a la de un estímulo 10 o 20 veces mayor, porque 10, 20 veces mayor ya se sale del rango de resonancia de los umbrales biológicos. Entonces aquí viene una cosa muy interesante, es que miren cómo yo voy disminuyendo la intensidad hasta hacerla, aquí estamos en 0, en 1 mira la que tenue, no alcanzamos casi a verla, pero el organismo la percibe. Y si yo paso esta intensidad al ojo, obviamente la puedo tolerar muy bien y estoy incidiendo sobre los conos y los bastones para poder hacer iridocromoterapia, cromoterapia, para poder dialogar con el cerebro en términos de color. Es muy interesante ese diálogo. Pero si yo pasara a una intensidad de 7, 8, 9 sería intolerable y además nocivo para el ojo, no tendría sentido. Esas altas intensidades en el ojo sí las podría pasar directamente con el ojo cerrado. El ojo percibe, no solo pues por la percepción a través de la retina, sino porque es que hay un campo bioplásmico etérico, un campo magnético alrededor del ojo. Ese bioplasma es como un cristal líquido sensible a la energía del color y eso va a penetrar, no solo que penetra a través del color, sino que simultáneamente, siempre que este equipo está encendido, está produciendo un campo magnético de muy débil intensidad, pero a 7.8 ciclos por segundo, suficiente para que la energía del color, la vibración del color, la información propiamente del color sea aportada por ese campo magnético y pueda ir a lo largo del cuerpo. Así que tenemos esa posibilidad. Entonces la posibilidad de la frecuencia, vamos a ponerlo así, que hace muchísimos años, hace décadas ya, empezamos a trabajar algo muy interesante. Es que lo sabemos en medicina, es el shock térmico. Cuando uno sale de un sitio muy caliente y pasa a un sitio frío, pues se resfría, el organismo va a generar una respuesta inmune adaptativa y con frecuencia ese shock térmico afecta al sistema inmune, vienen virosis, vienen epidemias, por eso las ondas epidémicas están muy relacionadas con la climatología. Entonces cuando nosotros encontramos una persona que es sensible al calor, encontramos que es sensible al rojo. Eso lo podemos hacer en el pabellón auricular. Ven un momentico, sí, que es muy bonita la explicación, sí. Entonces yo aquí transilumino el pabellón auricular, hago esto, sí, muy bien. Entonces si ella es sensible al calor, cuando paso sobre el pabellón auricular es realmente un mapa reflejo de todo el organismo, es un mapa reflejo del cerebro, lo conocemos muy bien, hace unos 40 años trabajamos con él. Entonces aquí, ella por ejemplo tiene una sensibilidad enorme. Bueno, aquí no hay respuesta. Yo veo, porque al transiluminar la oreja, al iluminar la oreja con el rojo, ella me da una gran señal al pulso, es decir, su pulso cambia, es lo que llama la señal autónoma vascular. Pero si hay la resonancia ya puedo especificar y yo veo que es en la parte superior de la oreja. Y si es en la parte superior de la oreja, entonces yo puedo superespecificar, ver cuál punto en la parte superior. Entonces esta zona, que es la zona que corresponde al primer chakra y al riñón, ¿sí?, es una zona que sufre con el calor, ¿no?, que es muy sensible al calor. Eso indicaría que, por ejemplo, si ella no toma una buena calidad de una buena cantidad de líquidos, su riñón va a poder sufrir en la época cálida, ¿sí? Pero si yo quiero desensibilizarla, entonces lo que hago es que de esta intensidad de 10 voy bajando a una intensidad en que no me dé reacción, ¿sí? Y de esa intensidad en que no me dé reacción, voy subiendo. Aquí, por ejemplo, ya da reacción en 2,
quiere decir que es enormemente sensible, entonces si da reacción en un nivel de intensidad 2, yo simplemente la paso hasta que ya no haya reacción. Es decir, aquí estoy haciendo como un masajito cromático sobre ese punto, ¿sí? Hasta que no haya ninguna reacción. Y cuando no hay ninguna reacción, entonces paso a 3, es lo que se llama una desensibilización, es decir, que voy pasando dosis progresivamente más intensas de color hasta que haya tolerancia, subo a 4, y así sucesivamente subimos hasta que en un momento en que tengamos la máxima intensidad, ya aquí desde 5 no hay reacción, es decir, que al desensibilizarla a las intensidades inferiores ya no hay reacción, lo cual quiere decir que si yo en este momento tan sublimino el pabellón auricular, como ocurre aquí, no debe ocurrir ninguna reacción. Lo interesante es que eso tiene una gran expresión en la clínica, pero supongamos que ella es alérgica al frío. ¿Cómo hago yo? Así como es el rojo, el calor, el frío, que es un color, el azul, que es un color frío, corresponde al frío. Es ley de analogías y resonancias que se emplea mucho dentro de esta visión del mundo. Entonces yo lo que hago es, para exaltar la reacción al frío, lo que hago es que primero paso un color rojo, sí, como sensibilizándola, como si estuviera en un sitio caliente, ¿no? Como en un teatro, por ejemplo, y que va a salir al frío. Entonces pongo el shock térmico, inmediatamente pongo el azul y busco el azul donde me reacciona, y donde me reacciono puntualizo, y allí en el caso de ella no es cierto, ¿sí? Pero supongamos puntualizo y supongamos que me dé este punto, y el punto que puntualizo, entonces ese punto disminuye una intensidad mínima, ¿sí? Y voy ascendiendo de intensidad, voy aumentando la intensidad, ¿sí? Hasta que tolere la máxima intensidad. Esto lo podríamos hacer simplemente 2 o 3 segundos por cada fase de la intensidad, y con eso tendríamos una desensibilización al color. Pero tenemos otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, uno sabe que tiene una lateralidad cerebral, que hay un cerebro más parasimpático, no te vas, y un cerebro más simpático, ¿sí? Más simpático, puede ser antipático, pero estoy hablando de parasimpático y simpático desde el punto de vista neurovegetativo. Entonces simplemente yo puedo decirle a ella que cierre los ojos, ¿sí? Y puedo hacer lo que se llama el shock terapéutico. Paso el azul de un lado y paso el rojo del otro lado. Vamos a pasarlo, ¿sí? Entonces aquí paso rojo, luego enseguida paso el azul, y así voy pasando rojo y azul alternos por resonancia, ¿sí? O también puedo hacer este tipo de información, ¿sí? El rojo y el azul lo puedo obtener como magenta. Aquí no alcanzamos a ver muy bien, en la mitad se ve el magenta. A su izquierda, es decir, a nuestra derecha, estamos viendo el azul, y a este lado el rojo. Si nos alejamos un poquito más, pues vamos a distribuirlo mejor así. O simplemente puedo invertir esta señal y pasarlo para el otro lado, es decir, que el rojo en este caso a su izquierda, el azul a su derecha, y el magenta en la mitad. O simplemente puedo separar los colores, y entonces yo tengo aquí ya a nivel frontal separado el azul del rojo, y veo dónde está la resonancia. Esto es lo que se llama el shock térmico o el shock cromático, que es muy interesante, y son sistemas para restaurar la diferencia de potencial, porque así como hay diferencia de potencial a nivel eléctrico, también lo hay a nivel cromático. Si hay un color caliente y uno frío, así como la energía fluye de los sitios cálidos a los sitios fríos, la energía va a fluir del rojo al azul, y esto nos sirve para hacer lo que llamamos hologramas terapéuticos. Es decir, que tenemos un espectro maravilloso. Digamos que el color es un gran menú a disposición de todo el mundo. Nosotros, digamos que le sacamos mucho provecho, mucho jugo, porque manejando el pulso, todo lo de la sintergética, todas las ampollas, en medicina, la energía vibracional, tenemos mucho mejor efecto, ¿sí? Mucho más amplio espectro. Pero lo podemos manejar en reflexoterapia. Yo puedo hacer un masaje, y previo al masaje caliento el tejido.
Ya después del masaje puedo llevar luz verde para relajar el tejido, para mejorar la microcirculación. Yo puedo escoger, por ejemplo, una frecuencia de 40 ciclos por segundo en luz azul, porque sé que eso tiene un efecto analgésico. Y entonces, además de hacer el masaje, lo que estoy haciendo, estoy llevando directamente el efecto analgésico con el color. Todos los días vemos en la terapéutica cómo donde hay una vasculitis nos encontramos frecuencias críticas universales en la vasculitis, y eso corresponde a las reglas del color. Cuando hay una vasculitis hay una alteración del sistema vascular que corresponde al cuarto chakra, por ejemplo, y esa correspondencia tiene que ver con que la vibración del cuarto chakra es de 12 ciclos, ¿sí? Pero cuando hay una inflamación eso corresponde al rojo. Entonces, si yo pongo rojo 12, estoy entrando en resonancia con las zonas inflamadas cuyo común denominador es la vasculitis. Es que ya empezamos a ver una relación casi matemática entre el color, la intensidad del color, la vibración del color y la fisiopatología del paciente, ¿no? Casi que cuando a uno le decían está verde de la envidia, ¿no? Está rojo de la ira, ¿no? Está blanco como un papel del miedo. Entonces uno ve que esto no es simplemente una cuestión del lenguaje, sino que el espectro y la vibración cromática está siempre incluida en todas las manifestaciones de la vida.